Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Dr. Omar Rivera. Soy médico graduado de la Universidad Central de Venezuela. También tengo un Trauma Surgery Research Fellowship en University of Southern California, en Estados Unidos. Y además de ello, soy instructor de American Heart Association de los cursos de ACLS y ALS. Hoy tengo el gusto de traerles un tema de suma importancia, una situación clínica que ustedes van a encontrar con mucha frecuencia en su práctica clínica diaria y una situación que ustedes van a ver con sus pacientes en la emergencia en todo momento. Vamos a discutir todo lo relacionado a apendicitis aguda. En principio les quiero comentar que parte de la información que vamos a discutir más adelante la he sacado de un excelente artículo que acaba de ser publicado en el World Journal of Emergency Surgery. Este artículo salió el día 15 de abril y es una actualización de las guidelines de Jerusalén y va a ser es actualmente el guideline para el 2020 en todo lo relacionado a lo que es el manejo y tratamiento de apendicitis aguda. El artículo es gratuito, les recomiendo que ustedes entren allí, bastante largo, bastante complejo el artículo. Más adelante vamos a estar hablando algunos de los tópicos y puntos más importantes relacionados al diagnóstico y tratamiento de apendicitis aguda. En principio vamos a hablar de la definición de apendicitis aguda. Decimos que esta es una inflamación aguda transmural del apéndice cecal. Esto se debe a una obstrucción de la luz apendicular generando un aumento de la presión intraluminal. Esto es debido a la acumulación de moco, lo cual va a conllevar a subsecuente isquemia e invasión bacteriana con posible necrosis y gangrena. Si usted recuerda la anatomía del apéndice y de la parte del ciego, aquí podemos ver que nosotros tenemos las tres tenias del colon, que estas convergen en la unión del ciego con el apéndice. Y esto uno lo utiliza como una referencia anatómica para poder identificar el apéndice. Aquí vemos la confluencia, la tenia libre, la tenia omental y de la tenia mesocólica. Y aquí en el apéndice entonces podemos ver el mesoapéndice, que es en el cual nosotros encontramos la arteria apendicular. Como ustedes recordarán, es una rama de la arteria iliocólica que a su vez es una rama de la mesentérica superior. Es importante tener en cuenta que la posición del apéndice puede variar y de acuerdo a la posición del apéndice que encontremos o que el paciente presente van a ser las características clínicas que el paciente referirá, ya que de acuerdo a esta posición las características del dolor van a variar. Muchas veces podemos encontrar una característica típica con el dolor, una presentación típica y el dolor irradiado hacia fosa ilíaca derecha. Pero en algunos casos, si el paciente presenta una ubicación distinta, la presentación clínica del dolor también va a ser un poco más atípica. Como ustedes pueden ver aquí, la ubicación más frecuente del apéndice es una ubicación retrocecal. Y a la que le sigue en frecuencia es una ubicación pélvica. Además de ello, en algunos casos podemos encontrar que el paciente presenta un apéndice preilial, en algunos casos postilial, subcecal o paracecal. Es importante determinar y saber cuál es la etiología de estos cuadros de apendicitis aguda. Como ustedes recordarán, podemos tener causas obstructivas a nivel de la luz apendicular. En ese caso podemos tener factores luminales, tales como un fecalito, el cual puede obstruir la luz apendicular y comenzar a generar esta gran cantidad de síntomas. En algunos casos pueden ser cuerpos extraños. Podemos encontrar parásitos, a veces incluso como causa de apendicitis aguda. En el parásitos, ustedes van a encontrar que la causa más frecuente va a ser Ascaris lumbricoides. Y la segunda causa a nivel mundial en frecuencia va a ser enteropios vermiculares. En algunos casos pueden ser más bien factores parietales, como hiperplasia de folículos linfoideos. O en algunos casos también podemos encontrar tumores de apéndice, entre los cuales podemos ver adenocarcinoma, tumor carcinoide, linfoma o mucosele. Así como tenemos causas obstructivas
También podemos encontrar causas no obstructivas. Esto lo vamos a ver frecuentemente en pacientes inmunocomprometidos que tengan el diagnóstico de HIV o de citomegalovirus, por ejemplo. Los pacientes van a presentar una enterocolitis neutropénica asociada a esta gran cantidad de síntomas. Aquí podemos ver, en el caso de que encontremos un fecalito y que esta sea la etiología, qué es lo que va a suceder con la luz apendicular. Este fecalito llega acá, obstruye la luz apendicular y comienza a generar los síntomas característicos a posteriori. El apendiculito lo vamos a ver con una luz hiperecogénica que nos genera sombra acústica posterior. En cuanto a la fisiopatología, ¿qué tenemos que recordar? Como dijimos anteriormente, cuando tenemos una obstrucción de la luz apendicular, bien sea por un fecalito, una hiperplasia linfoide, un cuerpo extraño o un tumor, esto nos va a conllevar a ¿qué? Que el apéndice de igual forma continúa una secreción de la mucosidad, pero debido a esa obstrucción va a haber un aumento de la presión intraluminal y tensión del apéndice. Esto va a conllevar un aumento de la presión capilar, ingurgitación venosa con compromiso arterial y la subsecuente isquemia tisular. Las bacterias luminales van a comenzar a invadir la pared apendicular con la subsiguiente inflamación transmural y un posible infarto apendicular. Es importante recordar esta secuencia de hechos, ya que como ustedes ven aquí, cuando el paciente, cuando usted evalúa al paciente, en caso que éste le refiera que lleva unas 4 o 6 horas de instauración del cuadro clínico y estamos ante la presencia de ese dolor a nivel de epigastro y periumbilical, va a ser debido a que hay una estimulación de las fibras nerviosas viscerales localizadas a nivel de T8 y T10. Su paciente le va a referir que es un dolor mal localizado, vago, difuso en esta área principalmente. En el paso del tiempo, ya cuando estos mecanismos fisiopatológicos avanzan y hay ya signos de isquemia, inflamación transmural, es cuando el paciente le va a referir que ese dolor ha migrado a fosa ilíaca derecha. Y esto se va a deber a que hay ya afección del peritoneo parietal. ¿Cómo vamos a clasificar esta apendicitis? Como ustedes recordarán, hay diversas fases de acuerdo al tiempo de evolución que el paciente presente. En un principio, si nuestro paciente va a estar en una fase congestiva o catarral, y como habíamos dicho anteriormente, hay una obstrucción de la luz apendicular, hay una acumulación de moco, lo cual va a generar distensión del lumen con posterior aumento de esa presión intraluminal y va a generar un exudado infiltrativo a nivel de las capas superficiales. Vamos a ver las características tópicas, edema y congestión de la serosa en el apéndice. Posteriormente vamos a ver flegmosis, en la cual hay pequeñas ulceraciones asociadas a una colección de exudado mucoso en la luz, un exudado fibrino lento. A nivel macroscópico vamos a ver el proceso de inflamación ya avanzado, está muy enrollado y hay un intenso exudado constituido por neutrófilos en esa capa de fibrina. Por ello vamos a ver una fase gangrenosa en la cual vamos a evidenciar trombosis venosa y arterial. Hay producción de pequeños infartos a nivel de la apendicular, pero perforaciones con escape de bacterias hacia la cavidad peritoneal. Esto nos va a conllevar a una situación en la que ya nuestra apéndice va a estar perforada por a nivel del borde antiarterial. Ya cuando llegamos al estadio, vamos a ver que hay presencia de líquido peritoneal purulento. Podemos encontrar un plastrón apendicular, un absceso apendicular asociado a peritonitis. Y posterior a ello, vamos a encontrar lo que hacemos referencia a un plastrón apendicular. Esto es una masa formada por asas intestinales
momento inflamado. Esto debido a una perforación apendicular. Posterior a ello, tenemos que determinar cuáles son los síntomas con los cuales su paciente va a llegar. Cuáles son esas manifestaciones clínicas más comunes, las que ustedes pueden encontrar cuando hablan de un posible diagnóstico de apendicitis aguda. Su paciente le va a referir a anorexia. Como decíamos anteriormente, un dolor periumbilical a nivel de epigastrio, el cual posteriormente puede indicar una supertensa o dolor bote, así como náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento. Y esto va a estar asociado a una serie de hallazgos al examen físico y maniobras apendiculares, de las cuales vamos a hablar posteriormente. En el físico, usted, como dijimos anteriormente, puede entrar dolor a nivel de fóra ilíaca derecha, dolor a nivel del punto de McBurden, va a haber percusión y en algunos casos rigidez de defensa abdominal. En algunos casos puede haber dolor también a nivel de fosa ilíaca izquierda. Recordarán, como referencia al punto de McBurden, hacemos a ese punto que es el sitio de implantación en el sitio. ¿Cómo vamos a encontrar el punto de McBurden? Vamos a ver que vamos a trazar una línea de la espina anterosuperior sobre una línea imaginaria que se une con el ombligo. Y esa unión del tercio distal con el tercio medial va a ser el punto doloroso, que es lo que hacemos referencia como punto de McBurden. Encontramos el signo de Robsink. En este caso, el paciente va a experimentar dolor a nivel del cuadrante inferior izquierdo, dolor en el cuadrante inferior derecho, que se hace mucho más intenso cuando hacemos presión sobre el cuadrante inferior izquierdo. ¿Esto a qué se debe? Debido a que va a haber desplazamiento de los gases del sigmoides hacia la región iliocecal y esa va a ser la causa del dolor debido a la distensión de ciego. Encontramos también el signo de Bloomberg o de Reus, en el cual vamos a tener dolor cuando se presiona la fosa ilíaca derecha y una vez que la retiramos, el paciente refiere mucho más dolor a la liberación de la palpación, lo cual es uno de los signos de inflamación peritoneal. Encontramos el signo de psoas también. El paciente ¿qué le vamos a pedir al paciente? Le decimos que se coloque en decúbito lateral izquierdo y que haga extensión de la pierna derecha en dirección hacia la espalda, en dirección posterior, como ustedes lo ven en la foto. ¿Qué va a suceder? En este punto el músculo psoas y los flexores de la cadera se van a estirar, rozando el apéndice inflamado, generando un dolor. Cuando este signo es positivo, podemos decir que es otro de los signos de irritación peritoneal. Encontramos también el signo de obturador. En este caso, haber dolor provocado a nivel de hipogastrio cuando flexionamos el muslo derecho y hacemos una rotación interna de la cadera. Un punto importante a discutir es lo relativo al diagnóstico. Ustedes, ¿qué herramientas clínicas van a utilizar cuando están sospechando con un paciente que pueda tener una apendicitis aguda, uno de estos pacientes que llega a su emergencia con dolor abdominal? Hay muchísimos scores, clasificaciones clínicas. Una de las más importantes es el Appendicitis Inflammatory Response Score. Aquí vamos a utilizar la presencia de vómito o no para, va a ser uno de los criterios diagnósticos aquí en este tipo de score. La presencia de dolor abdominal a nivel de fosa ilíaca derecha, la presencia de dolor de rebote, fiebre, leucocitos polimorfonucleares, el contagio de glóbulos blancos y el nivel de proteína C reactiva. En este caso, cuando tenemos un R-score entre 0 y 4, el riesgo de apendicitis va a ser muy bajo. Si encontramos un valor entre 5 y 8, ellos hacen referencia a que es un riesgo indeterminado y en ese caso, lo que ellos intentan es paciente seriales e imágenes para poder esclarecer el diagnóstico. En el caso que tengamos un score entre 9 y 12,
podemos decir que es un riesgo elevado y que va a ameritar exploración quirúrgica. Otro de los scores que podemos utilizar es el Acute Appendicitis Score. Este es muy similar al anterior, en el cual nosotros vamos a tener un riesgo entre 0, si tenemos un score entre 0 y 10, el riesgo de apendicitis es bajo. Aquellos hacen referencia que el estudio por imágenes tiene un diagnóstico, un valor limitado, y se considera dejar al paciente en observación y seguir haciendo evaluaciones continuas. En caso de que nuestro score sea entre los valores de 11 y 15, vamos a considerar una apendicitis posible. Aquí ellos hacen referencia a que sí es importante utilizar las imágenes diagnósticas para poder confirmar o descartar esa apendicitis, utilizando bien sea CT scan o ecografía para poder confirmar ese diagnóstico. En el caso que tengamos un Acute Appendicitis Score por encima de 16, en este caso ya hay una alta probabilidad de apendicitis, y ellos consideran que el paciente puede ser operado sin la necesidad de imágenes preoperatorias, al no ser que ellos consideran que se pueden utilizar las imágenes en los casos que el paciente presente síntomas atípicos o que estemos descartando un absceso intraabdominal o que querramos descartar algún otro tipo de enfermedad. ¿Qué nos dice el artículo al que le hacía referencia, publicado en el World Journal of American Surgery, referente a los scores? Ellos nos dicen que el ER-score y el Acute Appendicitis Score parecen ser los mejores scores clínicos predictivos y que tienen el poder discriminante más alto en pacientes adultos con sospecha de apendicitis aguda. El ER-score y el Acute Appendicitis Score disminuyen las tasas de apendicectomías negativas en pacientes de bajo grupo. Además de ello, reduce la necesidad de hacer estudios de imágenes y de admisiones intrahospitalarias tanto en pacientes de bajo como de grupo intermedio. Otro de los scores muy utilizados es el Alvarado Score. En este ustedes pueden ver que si tenemos es muy similar a los anteriores, también utilizamos los hallazgos al examen físico, la presencia de fiebre, dolor de rebote, anorexia, náusea, vómito, migración del dolor hacia fosa ilíaca derecha, como algunos valores de laboratorio. Juan nos pregunta si estos mismos scores de apoyo diagnósticos aplican para el paciente pediátrico. Estos son utilizados principalmente para adultos, Juan. Aquí estamos hablando de adultos principalmente. Cuando tenemos pacientes pediátricos hay otros scores diferentes. Uno de los más comunes es el PAS, el Pediatric Appendicitis Score, y pueden haber muchísimos otros scores. PAS, ese es uno de los más utilizados en pediatría y igual tiene el mismo tipo de utilidades, pero tienen sus propios scores para el paciente pediátrico. Como lo venía diciendo con el Alvarado Score, en caso de que tengamos un score de 1 a 4, tenemos una baja probabilidad de apendicitis. En el caso del 5 a 6, es un diagnóstico posible. Entre 7 y 8 tenemos ya una apendicitis franca. Y en caso de que tengamos un score mayor de 9 o 10, ya es una indicación quirúrgica. Veamos qué nos dice el World Journal of Emergency Surgery referente al Alvarado Score. Ellos hacen referencia a que el score de Alvarado no tiene suficiente especificidad diagnóstica en el caso de apendicitis agudas en adultos. No es confiable cuando queremos diferenciar apendicitis agudas complicadas de no complicadas en pacientes mayores. Y es mucho menos sensible en pacientes con el diagnóstico. ¿Qué nos recomiendan ellos? Ellos están en contra del uso del Alvarado Score para confirmar la sospecha clínica de un diagnóstico de apendicitis. Así que según este nuevo guideline, ellos solamente sugieren el uso del Acute Appendicitis Score o del ER-Score para adultos. Otro punto importante que tenemos que tener en consideración es el uso de imágenes. Cuando estamos utilizando ecografía en condiciones normales, en pacientes que no presenten apendicitis aguda,
muchas veces nosotros no vamos a ver el apéndice, no se puede visualizar. O en caso de que la podamos ver, vamos a verla como una asa intestinal no peristáltica que se origina en el ciego. Cuando hacemos el eco, si nosotros evidenciamos que es un apéndice fácilmente comprimible, que presenta menos de 5 milímetros de diámetro, esto nos va a descartar el diagnóstico de apendicitis aguda. Veamos ahora en comparación cuáles son los hallazgos ecográficos de una apendicitis aguda. Sí, lo que comenta Morgan es cierto. Si ustedes verán la escala de Alvarado es una de las más utilizadas, es una de las más comunes y es la que mucha gente usa, es la que ustedes ven frecuentemente en sus libros de cirugía y la que la gente utiliza en la práctica clínica. Pero como ven, por eso es bueno uno estar pendiente acerca de los nuevos guidelines, porque tal vez eso como se usó la escala Alvarado en un principio cuando salió, ahorita con este nuevo guideline, al parecer entonces la tendencia es hacia utilizar los otros scores. Como les venía diciendo, entonces los hallazgos ecocardiográficos de la apendicitis aguda, que vean la diferencia, cómo vemos una estructura apendicular completamente dilatada. Más de 6 milímetros es el diámetro que vamos a encontrar. Vamos a ver que una estructura no compresible en este apéndice dilatado. A veces podemos encontrar que la pared del apéndice va a estar también engrosada en más de 2 milímetros. Podemos ver cuando hacemos una vista axial, este target appearance like, que es esta forma característica como vamos a ver el apéndice. En el caso de que esté envuelto en apendicolito, lo vamos a ver allí si esta es una de las causas obstructivas del apéndice. Y en algunos casos podemos ver fluido periapendicular o incluso absceso. Si ustedes ven aquí la otra figura, podemos ver esa imagen axial no compresible que tiene un diámetro de 11 milímetros, lo cual corresponde con el diagnóstico. Y en esta última imagen también podemos ver la imagen del apendicolito, en el cual se ve esa estructura hiperecogénica que nos genera sombra acústica posterior. Adicional a ello, también podemos ver un apéndice inflamado con presencia de fluido periapendicular o incluso un absceso periapendicular dependiendo del estado evolutivo y de la fase que nos encontremos en el apéndice, en la apendicitis. Hallazgos similares que vamos a ver en el CT scan. Como dijimos anteriormente, vamos a ver que esa pared, ese apéndice está engrosado, tiene más de 6 milímetros. En este caso, en esta imagen vemos que tiene 12. Podemos ver, como dijimos anteriormente, un engrosamiento de la pared apendicular de más de 2 milímetros. Podemos ver también un aumento de la atenuación grasa periapendicular. Entonces van a ser signos sugestivos de una inflamación a ese nivel. ¿Qué nos dice el World Journal of Emergency Surgery en este nuevo guideline? Ellos dicen que los pacientes que presenten signos y síntomas de alto riesgo de apendicitis, basándonos en el R-score Alvarado o Acute Appendicitis Score, y que estos pacientes sean menos de 40 años, puede que no requieran estudios de imágenes preoperativos. ¿Cuál es la recomendación de ellos? Ellos dicen que los estudios de imágenes, como por ejemplo CT scan, en el caso de pacientes de alto riesgo, que sean menores a 40 años y que presenten scores elevados, un R-score entre 9 a 12, un Alvarado score entre 9 y 10 o un Acute Appendicitis score mayor a 16, se puede evitar el uso de estudios de imágenes previo al tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento, podemos ver que bueno, nosotros vamos a tener aquí dos manejos. Podemos tener manejo quirúrgico y manejo no quirúrgico. Cuando estamos hablando en la situación que tengamos una apendicitis no complicada, vamos a tener estas dos vertientes. Por ejemplo, en el caso, cuando vamos a considerar un manejo no quirúrgico? Bueno, una de las circunstancias más comunes, ustedes puede que en ese momento no tengan un cirujano disponible, depende de donde estén, el tipo de sitio donde ustedes estén trabajando, puede que no haya un cirujano, si están trabajando en un ámbito rural, en una de las circunstancias que no tengan un cirujano disponible allí. Han habido estudios relacionados a pacientes, por ejemplo, trabajando en submarinos. En mi caso personal, yo trabajo en cruceros y muchas veces nos sucede que a veces es muy común encontrar un paciente que hacemos el diagnóstico de apendicitis y nosotros no vamos a estar en un puerto en las próximas 20 horas, 2 días, en los cuales obviamente no tenemos la disponibilidad de un cirujano en ese momento. Entonces
Hola a todos, disculpen un segundo, por favor, es que al parecer el doctor está teniendo unas pequeñas fallas con el internet, pero en un minutico ya se reintegra otra vez. Un segundo, por favor. Disculpen la interrupción. Como les venía diciendo, en el caso de la apendicitis complicada, aquí nos estamos haciendo referencia a una apendicitis perforada, la cual comúnmente va a estar asociada a absceso o flegmón. En el caso de manejo no operativo, no quirúrgico, ¿qué vamos a hacer? En este caso se va a utilizar un tratamiento conservador, antibióticos y un posible drenaje percutáneo de ese absceso, debido al aumento de riesgo de abscesos intraabdominales. Vamos a optar por un manejo quirúrgico en el caso que nuestro paciente esté mucho más afectado, haya una afección generalizada, una peritonitis muy avanzada. En ese caso, sí tendríamos que irnos hacia un tratamiento quirúrgico. ¿Qué nos dice el World Journal of Emergency en estos guidelines y en estas actualizaciones referentes al tratamiento? Ellos preguntan, o ellos dicen, si el manejo no operativo es una medida segura y efectiva en el caso de pacientes adultos con apendicitis aguda no complicada. Ellos hacen referencia que Systematic Review, metaanálisis de Randomized Clinical Trials, concluyeron que la mayoría de los pacientes con apendicitis aguda no complicada puede ser tratada con antibióticos. Sin embargo, cabe destacar que la presencia de apendicolito como factor etiológico ha sido identificado como un factor pronóstico de riesgo para la falla de tratamiento no quirúrgico en pacientes con apendicitis aguda no complicada. En el caso que tengamos un paciente con apendicitis aguda en presencia de apendicolito, esto es un factor de riesgo para perforación y en esos casos se recomienda, si encontramos un apendicolito, que el manejo sea quirúrgico. Yo hacen referencia de cuál es el mejor manejo no quirúrgico en pacientes con apendicitis aguda no complicada. En este caso, ellos hablan de las pautas de tratamiento en cuanto a la parte de antibiótico-terapia. Ellos hacen referencia que uno de los tratamientos de elección, amoxicilina clavulánico, 1,2 a 2,2 gramos cada 6 horas, o ceftriaxona 2 gramos una vez al día, más metronidazol 500 miligramos cada 6 horas, o cefotaxima 2 gramos cada 8 horas, más metronidazol 500 cada 6 horas. En el caso que el paciente presente alergia a las penicilinas, ellos recomiendan ciprofloxacina 400 miligramos cada 8 horas, más metronidazol 500 miligramos cada 6 horas o moxifloxacina 400 una vez al día. En el caso de que el paciente presente riesgo por infección de enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, en este caso ellos recomiendan el uso de ertapenem 1 gramo una vez al día o sinoticiclina 100 miligramos como dosis inicial para luego dar 50 miligramos
cada 12 horas. ¿Cuáles son las actualizaciones que ellos hacen referencia en cuanto al tratamiento quirúrgico? Ellos dicen si el uso el hecho de hacer una apendicectomía laparoscópica presenta resultados superiores en comparación con apendicectomías abiertas en el caso de pacientes con apendicitis aguda. La revisión que ellos hicieron, una revisión Cochrane de 2018, en el cual se comparó los resultados de apendicectomías laparoscópicas versus procedimientos abiertos, dijeron que a excepción de una más alta tasa de abscesos intraabdominales en el caso de un procedimiento laparoscópico, la laparoscopia en adultos sigue demostrando muchas ventajas versus un procedimiento abierto de apendicectomía, relacionado a que el paciente, relacionado a la intensidad del dolor en el día 1, la infección de la herida quirúrgica y la cantidad de días de hospitalización, así como también la cantidad de días en las cuales el paciente puede regresar a su actividad normal. Así que en base a ello, el único punto en contra de los procedimientos por laparoscopia es una mayor alta tasa de abscesos intraabdominales, pero ellos recomiendan, cuando sea posible, utilizar más el procedimiento laparoscópico versus un procedimiento abierto. Lo que nos dice Mateo, si está indicado el uso de antibiótico en pacientes lejos de un servicio de mayor complejidad. Bueno, como dijimos anteriormente, eso va a depender obviamente en el sitio donde estemos trabajando. En estos casos, como usted lo comenta, si se encuentra en un sitio en el que no tenemos obviamente la disponibilidad de un cirujano, si no tenemos la capacidad de hacer ese tipo de procedimientos quirúrgicos, podemos utilizar el tratamiento no conservador con antibióticos. Aquí Paula nos dice, por ahí alguien me comentaba de que Paula nos comentó de repetir los tratamientos. Este es el régimen que ellos recomiendan. Amoxicilina clavulánico, 2,2 gramos cada 6 horas, con ceftriaxona o metronidazol, y una opción puede ser cefotaxima también. Recuerden que no siempre vamos a tener un cirujano allí, en los cuales a veces si usted está en un centro de alta complejidad pudiese llevar a cabo un tratamiento quirúrgico, pero si no, toca contemporizar y utilizar un tratamiento no invasivo. Otra de las actualizaciones referente al tratamiento quirúrgico en cuanto al flegmón o al absceso. Este punto siempre ha sido una cuestión de debate y de controversia. Si ustedes ven la literatura, si ustedes ven cuál es el tratamiento del flegmón, de este tipo de circunstancias clínicas, muchas veces depende de los protocolos locales del sitio donde usted está trabajando, a veces depende de incluso la experiencia del cirujano, y ha sido siempre un punto de controversia. ¿Qué preguntan ellos? Si el tratamiento con apendicectomía temprana es un tratamiento apropiado comparado con apendicectomía tardía en pacientes con apendicitis aguda perforada con flegmón o absceso. ¿Qué nos dicen ellos? Lo mismo que ha sucedido a lo largo de los años. El manejo óptimo de las apendicitis agudas complicadas con flegmón o absceso es una cuestión de debate. Y ellos nos recomiendan las dos cosas. Por un lado, ellos sugieren el manejo no quirúrgico con antibióticos y, si es posible, realizar el drenaje percutáneo para una apendicitis complicada con un absceso periapendicular en las circunstancias en las cuales no se disponga un cirujano con experiencia laparoscópica. Sin embargo, de forma similar, nos recomiendan también que el tratamiento de elección para pacientes con apendicitis aguda, complicada con flegmón o absceso es la cirugía laparoscópica, siempre y cuando esté disponible un cirujano con experticia en este tipo de procedimiento. Entonces, en este caso, va a depender de cuál va a ser su situación de acuerdo al centro donde usted trabaje.
si presenta un cirujano o si usted tiene la experiencia en el manejo de este tipo de circunstancias. En el caso que esté en un sitio remoto y que no haya la disponibilidad de un cirujano, ellos de igual forma recomiendan el uso del manejo no operativo no quirúrgico, con antibióticos y un drenaje percutáneo. Aquí para finalizar, vamos a hablar acerca de algunas preguntas clínicas que tengo aquí para discutir otros puntos importantes. Esta parte la vamos a hacer en inglés. Muchos de ustedes pueden que estén preparándose para USMLE, Step 1 o Step 2 CK. Esto les va a servir para ver cómo está su nivel de inglés en general y no solamente la parte del nivel inglés, sino lo que es el inglés médico. Ustedes, si están pensando en hacer esto a futuro, tienen que tener un inglés bastante avanzado. No se preocupen que igual voy a hacer los comentarios en español. La primera pregunta, 30 years old man present with symptoms and signs of acute appendicitis. At surgery, the appendix appears red and inflamed, but without perforation. Approximately 200 cc of boiling fluid is seen in the right paracolic gutter. The patient undergoes appendectomy. Final pathology reveals periappendicitis. This most likely represents acute mesenteric adenitis, familiar Mediterranean fever, perforated duodenal ulcer, tuberculosis, primary peritonitis. This is the kind of question that you will see, typical step 1, step 2 CKI questions, where they are asking you about the possible diagnosis. Un paciente de 30 años llega, se presenta con signos y síntomas de apendicitis aguda. En la cirugía del apéndice, cuando están haciendo la cirugía, el apéndice luce rojo e inflamado, pero sin perforación. 200 cc de fluido purulento es visto en la corredera parietocólica derecha. El paciente le realizan la apendicectomía y el estudio final de patología revela periapendicitis. ¿Cuál es el diagnóstico? Aquí mesentérica adenitis, fiebre familiar Mediterranean fever, úlcera duodenal perforada, tuberculosis, primary peritonitis. Me están diciendo la E, todos los que me han respondido, pero fíjense que la respuesta es la C. Perforated duodenal ulcer. Fluido purulento. Cuando encontramos fluido purulento en una apendicectomía, esto es indicativo de peritonitis. El hallazgo de una gran cantidad de fluido purulento en ausencia de perforación del apéndice debería alertar al médico acerca de otro diagnóstico y debería generar una cuidadosa búsqueda acerca de otra fuente de perforación. Periapendicitis es otra entidad clínica distinta que significa inflamación de la serosa del apéndice y no inflamación transmural, como está visto en apendicitis. La serosa se inflama en respuesta a otra fuente de infección, más comúnmente en asociación con salpingitis aguda en mujeres o otra fuente de perforación del tracto gastrointestinal como una úlcera perforada. La presentación clínica de una úlcera perforada puede simular una apendicitis, particularmente si la perforación genera algún tipo de goteo o de salida de contenido gastrointestinal, el cual por gravedad va hacia la corredera parietocólica derecha y el área cecal. Esto se denomina síndrome de Valentino, este tipo de situación clínica, y aquí les explican por qué se llama así. En 1920, un artista de cine muy famoso se reportó que él murió debido a una úlcera perforada. Sin embargo, él presentó con dolor a nivel de fosa ilíaca derecha, sugestivo de apendicitis aguda, y es por ello que se conoce como síndrome de Valentino. Aquí hacen referencia a acute mesenteric adenitis. Estas usualmente se presentan como una infección respiratoria precedida de una infección respiratoria superior, es más común en niños y se presenta como un dolor abdominal vago y difuso, distinto al caso de la apendicitis aguda, en el cual puede haber dolor abdominal con defensa. En el caso de familiar Mediterranean fever o Armenian disease, esto ocurre principalmente en gente de Armenia o del Mediterráneo, y esto lo que puede causar es una policerositis, y eso no causaría periapendicitis.
Tuberculosis no genera periapendicitis y primary peritonitis usted lo va a encontrar más frecuentemente en pacientes con síndrome nefrótico o cirrosis en los cuales la ascitis se ha infectado usualmente por cocos gram positivos. Una pregunta bastante compleja, como ustedes pueden ver, pero nos sirve para tener en consideración posibles diagnósticos diferenciales a veces de otras entidades clínicas que se pueden presentar de forma similar. Which of the following is true regarding acute appendicitis? The luminal capacity of the appendix is 1 cc. The initial peri-umbilical pain is due to a stimulation of parietal afferent pain fibers. Ruptured appendicitis can drain dependently into the rectovesical pouch. Nausea often precedes abdominal pain. There is no difference in perforation rates based on age. ¿Cuál es verdadera relacionada con la apendicitis? La capacidad luminal del apéndice es de 1 cc. La presentación inicial del dolor periumbilical se debe a la estimulación de fibras aferentes parietales. La ruptura del apéndice usualmente genera que un drenado hacia el fondo de saco rectovesical. Náusea usualmente precede el dolor abdominal. No hay diferencia en las tasas de perforación basadas en la edad. ¿Cuál consideran ustedes que sea verdadera? Me están diciendo del náuseas. Roberto me dice que la presentación inicial del dolor. Preguntas bastante complejas. La respuesta es la C. Veamos por qué. La distensión del apéndice genera estrechamiento de las fibras viscerales del peritoneo y estimula las fibras aferentes generando un dolor vago periumbilical que luego se hace o migra hacia fosa ilíaca derecha. Cuando este se localiza allí es debido a que ya vemos afección de las fibras somáticas del peritoneo parietal, el cual se inflama. Si ustedes ven la pregunta, aquí le están haciendo referencia a que habla en la opción B, estimulación de fibras parietales. Y en ese caso, entonces, cuando tenemos dolor periumbilical, esa presentación inicial es debido a afección de peritoneo visceral. Hace referencia que adicionalmente el paciente presenta, luego de presentar el dolor, el paciente presenta estimulación de peristalsis, así como también del reflejo nauseoso y vómito. Náusea que precede el dolor abdominal es más consistente con gastroenteritis, debido a que el apéndice presenta una capacidad luminal de solo 0,1 cc, pequeñas cantidades de líquido o de secreción intraluminal asociado al crecimiento bacteriano generan un rápido incremento en la presión intraluminal. El aumento en la presión eventualmente va a ocluir el riego sanguíneo a nivel de los capilares y vénulas. Algunos episodios de apendicitis aguda pueden resolver de forma espontánea. La ruptura del apéndice puede drenar hacia el fondo de saco recto vesical y generar un absceso pélvico. Han habido casos, tanto en las formas de apendicitis crónica como de apendicitis recurrente, en estos casos puede generar un error diagnóstico en el médico debido a que los pacientes van a presentar una historia clínica mucho más larga. En un estudio en el cual reportó 6,5 de los casos que habían tenido una apéndice inflamada había sido removida, se había visto este tipo de circunstancias. Los niños tienen una mayor alta tasa de perforación y esto se debe a que el aumento, ellos lo presentan mucho menos desarrollado en comparado con los adultos y va a ser mucho más difícil contener esa perforación. Una pregunta bastante compleja. Como ustedes pueden ver, a veces, este tipo de preguntas, ustedes lo van a ver muchísimo, son el estilo de preguntas que van a encontrar más que todo, bien sea para MIR o más que todo para los STEPS. Este es el tipo de preguntas en STEP 2CK van a ver este tipo que son muy específicas y tienen alto grado de dificultad.
10-year-old boy with acute myelogenous leukemia, present with right lower quadrant abdominal pain and tenderness. He recently completed chemo. His temperature is 102, and white blood cells count is 900. CT scan reveals inflammation and thickening of the right colon and stranding in the adjacent fat. Management consists of IV antibiotics, bowel rest and IV fluids, right hemicolectomy with primary iliotransverse colostomy, right hemicolectomy with ileostomy and mucus fistula, cecostomy, appendectomy. Un paciente de 10 años con el diagnóstico de leucemia mielógena aguda se presenta con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, asociado a, bueno, dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Terminó su ciclo de quimioterapia, su temperatura tiene fiebre, 102, el conteo de leucocitos es 900. CT scan reveals inflamación y engrosamiento del colon derecho asociado a un aumento de la atenuación de la grasa adyacente. ¿En qué consiste el manejo? Antibióticos intravenosos, IV fluids, micolectomía derecha con colostomía hilotransversal primaria, hemicolectomía derecha con ileostomía y mucus fistula, cecostomy o appendectomy. Veamos cuál es la respuesta en este caso. La respuesta es la A. En este caso, un paciente neutropénicos con leucemia que presenta un dolor abdominal agudo, uno debe sospechar enterocolitis neutropénica, lo cual también comúnmente se le denomina tiflitis. Este paciente se presenta típicamente con dolor abdominal, fiebre, diarrea, asociado a neutropenia severa. Esto lo vamos a definir como un conteo absoluto de neutrófilos menor a 1000. En el CT scan vamos a ver que el CT scan ayuda en descartar la perforación y en el caso de tiflitis nos va a demostrar un engrosamiento de la pared cecal con cambios en la atenuación pericólica. Algunos reportes demuestran que también hay utilidad en usar ecocardiografía en establecer el diagnóstico a través del engrosamiento cecal. La mayor parte de los pacientes responden con tratamiento intravenoso. La mortalidad en niños se ha visto que es aproximadamente de 8 al 10% y la cirugía debería reservarse para pacientes que presenten signos de perforación. Alguien me comentaba que no había entendido en la pregunta anterior acerca de la opción A. La capacidad de la luz apendicular es 0,1 cc. Y aquí te dice la opción que la capacidad del apéndice es 1 cc. Y debido a ello, como dijimos anteriormente, como es solamente 0,1 cc, es muy fácil generar una obstrucción de esa luz apendicular por cualquiera de las causas y fácilmente va a generar un marcado aumento de la presión intraluminal con posible crecimiento bacteriano y alteración del flujo sanguíneo a nivel del apéndice. Bueno, como ustedes pueden ver, estas preguntas son bastante complejas. Este tipo de preguntas fueron sacadas el Schwartz de cirugía tiene un libro especial que es el que se utiliza para los Upside Exams, que son los que utilizan los residentes de posgrado. Es por eso que las preguntas se ven bastante complejas. Ahí ustedes pueden encontrar allí preguntas de este estilo y a veces les puede ayudar para estudiar, sobre todo los que se vayan a enfocar en Step 1 y Step 2 CK. Diferencia de diagnóstico, me están diciendo, bueno, en principio vamos a depender del grupo. Si, por ejemplo, si tenemos una mujer con dolor abdominal, diagnósticos diferenciales. ¿Qué pueden pensar ustedes? Una mujer en edad fértil que le llegue a la emergencia con dolor abdominal. ¿Qué me dicen? Ya para cerrar. Si usted tiene una mujer, bueno, tenemos que pensar, puede ser un ectópico roto, un embarazo ectópico. Una de las cosas más importantes que ustedes deben descartar. Cualquier mujer que a ustedes le llegue en edad fértil, tienen que hacerles una prueba de embarazo
porque este tipo de circunstancias se descompensa notablemente. Si es un ectópico roto, si es un ectópico y se rompe enfrente de ustedes, puede haber la mortalidad bastante alta, se complican muchísimo. Como me están diciendo, un quisto ovárico también puede ser una torsión ovárica, salpingitis, ovulación dolorosa, bueno, Krukenberg también puede ser, isquemia mesentérica en pacientes adultos, también podemos encontrarla. Como vimos en la pregunta que estábamos hablando anteriormente, puede ser una úlcera perforada también, colecistitis. A veces, no siempre el paciente, recuerden que les va a llegar con el dolor típico a nivel de fosa ilíaca derecha. Si usted tiene un apéndice, si enfermedad inflamatoria pélvica también, ahí podemos preguntar y estar asociada a la presencia o no de una secreción vaginal, y al hacer el tacto vaginal pudiese haber dolor o no a la movilización del cuello uterino. Pacientes que tengan un apéndice larga, retrocecal, muchas veces ese apéndice pues obviamente va a haber un desplazamiento del punto doloroso, puede que ese dolor no esté tan ubicado a nivel de fosa ilíaca derecha, el paciente va a experimentar más bien dolor a nivel de flanco, incluso más alto, la ubicación anatómica en el abdomen. Cálculos, ¿no? Pudiese ser, porque a veces el paciente puede referir ese dolor a nivel de fosa de flanco izquierdo. Entonces, es bueno que a veces no irnos siempre con el diagnóstico de apendicitis. Tenemos que ampliar, estar abiertos a cualquier tipo de posibilidades, teniendo en cuenta cuál puede ser el grupo, si es una mujer, es un hombre, y de acuerdo a la edad. Por ejemplo, como decían, si tenemos un paciente 60, 65 años, pudiese ser un tumor. Podemos, en algunos casos, si hablamos del apéndice, podemos encontrar tumores apendiculares, adenocarcinomas o tumores carcinoides. Pudiésemos presentar algún tipo de obstrucción abdominal también, si está asociado o no. Entonces pensar en una patología más maligna. Como están diciendo por allí, puede haber vólvulo, intusepción. Eso lo podemos ver también en el diagnóstico diferencial en pacientes pediátricos. Si ustedes ven, bueno, aquí un breve resumen de lo que es apendicitis aguda. Quería traerles, me estaban diciendo que querían saber en cuanto a la página. Les quería hacer referencia, aquí la pueden ver, lo pueden encontrar en el World Journal of Emergency Surgery. Este es el website, es gratuito, tan pronto ustedes entren allí, como estas son las actualizaciones del Guideline de Jerusalén, simplemente en el buscador, aquí en el journal colocan Jerusalén 2020, y allí les sale el artículo, lo pueden bajar en PDF. En este caso, cuando tienen este tipo de circunstancias clínicas, como ustedes pueden ver y como verán en el artículo, ¿qué es lo que les hace referencia que les va a ayudar en su diagnóstico? Cuando tengan un paciente que les llega a la emergencia con dolor abdominal, tenemos los signos y síntomas, la historia que el paciente nos está presentando, por un lado nuestros hallazgos al examen físico, y como ustedes vieron, esto lo combinamos, y como lo recomienda este paper del World Journal of Emergency Surgery, este hallazgo al examen físico, aunado a algunos de los scores, ER score, Acute Appendicitis score, aunado a si la situación lo indica, al uso de algún estudio de imágenes, va a aumentar tanto nuestra certeza diagnóstica para estar seguro que si es una apendicitis o no, como para tal vez descartarla y enfocar nuestro diagnóstico hacia alguna otra patología. Entonces, debería ser nuestro forma de analizar estos casos que nos lleguen a la emergencia, en cuanto a basarnos en los hallazgos del examen físico, usar uno de los scores y estar pendientes de los resultados de las imágenes. Bueno, ha sido un gusto una vez más estar aquí con ustedes. Espero una próxima oportunidad poder estar aquí nuevamente con ustedes, trayendo algún otro tema de interés y compartiendo mi experiencia con ustedes. Espero que les haya servido para por lo menos enterarse, refrescar conocimientos que tengamos, enterarnos de nuevas cosas, estar al tanto siempre de estos nuevos guidelines y nuevos cambios que podemos encontrar, y tratar de abrir un poco la mente, porque no siempre este tipo de diagnósticos son tan fáciles como uno los ve en el libro, no siempre los diagnósticos son tan claros, y no, más bien la mayoría de las veces nosotros tenemos que pensar en cosas un poquito más allá, tratar de abrir nuestra mente
para tener otras opciones diagnósticas, sobre todo cuando estamos descartando circunstancias complejas, como lo comentaron ustedes anteriormente, por ejemplo, el caso de una mujer que es un ectópico roto, o que sean patologías en las cuales requerimos de una precisión diagnóstica y que es importante para ello. Revisen el journal, si este journal, el artículo que les comenté, si ustedes son residentes de posgrado, si ustedes son residentes de posgrado tienen que sabérselo y estar al tanto de ese artículo. Para todos aquellos que sean estudiantes de medicina, están haciendo sus rotaciones también en la parte quirúrgica, aparte de brindarles un conocimiento nuevo y actualizado, ustedes podrán impresionar a sus attendings hablándoles de un artículo, el cual salió hace 2 semanas. Entonces, por favor, no se vayan. Los dejo con Anderson, el cual les va a hablar acerca del sistema de residencias médicas en España. Muchas gracias a todos. Hasta luego y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Anderson, por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por esa presentación. Como siempre, muy dinámica y al final muy interesante los casos clínicos. Ya les estaremos anunciando próximamente cuando el doctor Omar vuelve a darnos de nuevo una charla. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos los que han participado.